reembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Los recursos serán destinados para la construcción y repotenciación de hospitales, así como los sectores educación y salud. Investigan muerte de adolescente en el Guasmo Sur de Guayaquil. La menor tenía un impacto de bala en la cabeza. Se defiende al médico acusado de supuesta violación a una paciente en un hospital público. El galeno fue separado y cree que todo sería una equivocación. Aproximadamente 1 kilómetro de la vía Babahoyo-Juján se encuentra anegado. Los conductores deben circular con precaución para evitar que sus vehículos se vean afectados. Superintendencia de Compañías inició liquidación de la refinería del Pacífico, proyecto impulsado por Petroecuador y PDVSA de Venezuela. En lo internacional, conmoción en Nueva Zelanda tras tiroteo en 2 mezquitas que dejaron 49 muertos y 48 heridos. Primera medalla para Ecuador en los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi. La nadadora invadureña Diana Ibujes obtuvo bronce en los 400 metros libres. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos rápidamente con la información. Las investigaciones en torno a la muerte de una adolescente ocurrida en el Guasmo Sur determinaron que el disparo que acabó con su vida se realizó dentro del interior de la vivienda en la que habitaba. La joven recibió un impacto en la cabeza. El suceso se registró la noche del jueves en el Guasmo Sur. Dentro de la vivienda se encontraba la adolescente de 16 años en compañía de un hermano y su cuñada. De pronto se generó la alerta de que ella estaba herida de gravedad. Habría recibido un disparo de arma de fuego a la altura de la frente. La persona había sido atendida por familiares y trasladada de este lugar hacia el hospital del Guasmo, donde se verificó el deceso de la menor. Al inicio se dijo frente a los investigadores que alguien desde la calle aparentemente introdujo su mano a través de la ventana y le disparó mientras ella se encontraba bebiendo agua en la cocina del domicilio. Sin embargo, la fiscalía considera que los disparos se dieron dentro de la casa. Se habría manipulado una arma de fuego en la cual uno de los proyectiles le impactó justamente en la frente. Al realizar una exploración del sitio se detectó que en la parte externa del domicilio existía un casquillo percutido calibre 38. Aparentemente alguien lo sacó desde la vivienda para colocarlo afuera y tratar de alterar la escena. Sin embargo, no se percataron que en la cama de la adolescente existía otra vaina de similares características. Además, claramente se apreciaba una manipulación de las evidencias. Se pudo observar que familiares habían limpiado la escena del crimen, alterado evidencia y no obstante pues no quisieron dar mayor información en torno a este hecho. Lo que torna más extraño aún el caso es que los familiares de la adolescente se negaron a dejar sentada una denuncia en la fiscalía. Sin embargo, esta entidad tiene facultad para actuar de oficio. Como fiscalía pues vamos a iniciar las acciones de oficio para poder establecer realmente el responsable de este hecho. Informó José Morales. Tras el accidente provocado por un conductor en estado etílico que impactó un patrullero de la Comisión de Tránsito en la vía San Borondón, los transeúntes afirman que el exceso de velocidad aumenta el riesgo en la avenida. Algunos creen que se debe construir un paso peatonal para garantizar la seguridad. La colisión alteró a los pocos transeúntes y conductores que merodeaban por el kilómetro 1,5 de la vía San Borondón. Donde el conductor presenta síntomas de haber ingerido licor. No quiso identificarse, se lo envió a la fiscalía para que se le haga la respectiva prueba de alcoholemia. De inmediato los vigilantes asignados se comunicaron y pidieron apoyo. Que llamen también a la policía. El vehículo va al CRB a órdenes de la autoridad. Pasadas las 12, los vestigios del accidente continuaban al pie del parqueadero de una farmacia y los peatones con la misma preocupación. Más que todos los choferes son atrevidos, más que todo. ¿Qué pasa con los choferes? Pasan la luz roja. Hay que andar a la carrera porque al semáforo están los vigilantes por gusto, porque lo ven en la parte que están allá
están allá. En vez de estar aquí, están atendiendo a la puerta allá con el teléfono en la mano. Porque la mayoría de los carros sean de aquí o sea del lado del frente, salen embalados. O sea, como que si estuvieran en el patio de su casa, exacto. De hecho, hay quienes entienden el problema, no solo es de fondo, por un asunto esencial, dicen. Que ponga un puente peatonal para que pueda la gente pasar y cruzar, que no corra el riesgo del peligro de la calle. El conductor permanece detenido y los nervios de los viandantes templados para llegar al frente, informó Jorge Escobar. Asaltan un local comercial en el sector de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. 2 sujetos armados se llevaron el celular de uno de los vendedores del sitio. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona. En este video captado por una de las cámaras de seguridad de la zona, se divisa a 2 sujetos, los cuales primero observan el objetivo. Segundos después se acercan hasta uno de los vendedores de un local comercial ubicado en Bastión Popular. Ahí dan el golpe. El perjudicado contaba los hechos, narraba lo que ocurrió aquella noche. No, la verdad no me percataba hasta que las personas se me acercan y me dice, yo pensando que eran clientes, le digo buenas noches, y ahí cuando ya me doy cuenta, ya estaba la persona apuntándome con un arma y el otro ya estaba revisándome así lo que tenía y el celular que tenía en el momento. Y que como medida de protección lo que hicieron horas más tarde y con la evidencia captada por las cámaras es repartir volantes con la imagen de los sospechosos. También parecían muchachos normales que iban caminando así, yo los vi pasar y ya cuando de regreso a Tomán, yo pensé que eran clientes. La policía de la zona asegura que están tras la pista de estos individuos. Esperan que en las próximas horas los operativos que se ejecutan en el sitio den resultados. Mediante las cámaras de seguridad se logró observar a los infractores de la ley, para lo cual se realizó operativos con las unidades del sector. De igual manera no se localizó a dichos ciudadanos. Asimismo indican los señores que son ciudadanos de aquí del sector. Y que cualquier novedad en el punto sea reportada a la Policía Nacional, informó Julio César Saona. Habló para este informativo el doctor acusado de una supuesta violación a una paciente en un hospital público en el sur de Guayaquil. El galeno, que fue separado del Ministerio de Salud, cree que todo sería parte de una presunta equivocación y se declara inocente. Rompió el silencio y quiere que el país conozca su versión de lo que según él ocurrió con la paciente en un consultorio en el Hospital del Guasmo en el sur de Guayaquil. En ningún momento hubo ni inconveniente por mi lado ni inconveniente con la paciente. Jamás realicé tal acto. El procedimiento simplemente fue con el transductor, con la máquina. En más no hubo absolutamente nada. Yo no me encontraba en ese momento en el consultorio y había 3 consultorios más que estuvieron disponibles para que ella se pueda hacer la ecografía. Así el galeno, que fue separado del sanatorio y también del Ministerio de Salud Pública, enfrenta un proceso investigativo con una denuncia de parte de esta ciudadana por el supuesto delito de violación. Ella asegura que él fue más allá de la ecografía abdominal programada. Él introdujo su mano en mi parte íntima sin guantes, estando manoseándome y diciéndome que a él le irritaba los preservativos, diciéndome cosas así. Pues empezó a tocarme los senos, haciéndome una ecografía mamaria. No pasó absolutamente nada. Cuando ya se terminó el examen, ella salió del consultorio. Ni siquiera me imaginé por ningún momento en que podía haber presentado o que al otro día me iba a encontrar con una denuncia que ha afectado totalmente la parte profesional, laboral y familiar en la que estoy pasando. El abogado del acusado ha solicitado algunas diligencias a la Fiscalía para conocer más detalles de todo lo que sucedió en este hospital el pasado miércoles 6 de marzo. No tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Y consideramos y creemos que sea una confusión o una equivocación, pensando de buena fe. De su parte, la Fiscalía ha solicitado la recepción de versiones para las personas implicadas. Ese tipo penal tiene una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Es el tipo penal por el cual la Fiscalía aperturó la falsa investigación previo a efectos de recabar estos elementos de convicción. Pero eso es en caso que se encuentre culpabilidad. Pero si la historia es distinta, el demandado no descarta acciones legales contra la supuesta víctima, informó Charlie Pisa.
Un joven de 25 años fue linchado por personas que lo acusaban de haber robado sus pertenencias. Este hecho ocurrió en el bloque 3 del Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil. Pese a que el implicado fue rescatado por la policía, falleció horas después en una casa de salud, aparentemente por los golpes recibidos. A la víctima la conocían como Chucky. Habitaba en una vetusta casa sobre un terreno familiar. Sus vecinos aseguran que alrededor de las 16 horas del jueves observaron la llegada de una mujer y 3 hombres. Se encontraban enardecidos asegurando que el joven era el autor de un robo ocurrido durante la madrugada de ese mismo día. En horas anteriores habría ingresado a una vivienda y se había sustraído un tanque de gas, teléfono celular y dicen que dinero en efectivo. Los agresores fueron identificados como madre y sus 3 hijos. En medio de su enojo lo acusaban de haberle robado las pertenencias a una persona en silla de ruedas. Con piedra, con palo, con bastantes cosas, le tiraban piedra, él se tiró de un techo a otro, lo persiguieron como animal, sí. Yo llamé a la policía para que la policía tome cartas en la asunta porque andaban con cuchillo, andaban armados, querían entrar aquí, decían que era aquí. Yo le dije que yo llamé a la policía para que no le hagan nada, que se entregara a él. Pero él estaba ciegado, asustado. Él le decía, yo no fui. Utilizando los techos de varias viviendas, el joven logró saltar hasta la calle trasera, pero su intento de escapar resultó inútil porque lo alcanzaron a 2 cuadras y allí recibió la descarga de golpes en su contra. En esos instantes arribaron los agentes policiales a tratar de calmar los ánimos. Rescata al ciudadano que estaba siendo golpeado y lo traslada inmediatamente hasta el hospital universitario por la gravedad de sus heridas. Y ya en el transcurso del mismo se da la información de que el ciudadano habría fallecido. Dentro del procedimiento también se detuvo a un ciudadano acusado de ser la persona que compró el celular sustraído. Indudablemente que si bien es cierto él no participó en el hecho de robo, habría participado en el hecho segundo, o que es la receptación, motivo por el cual quedó aprendido con la evidencia ya antes mencionada. Durante la madrugada del viernes se realizó el traslado del cadáver hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. En el barrio donde lo conocían, reconocen que en vida andaba en malos pasos, pero rechazan el ajusticiamiento que acabó con su existencia. Pero él ya se había apartado un tiempo de eso. Botaba basura en ciertos lugares, a gente de allá les botaba basura. Informó José Morales. Capturan a un hombre acusado de repartir droga escondida en panes, simulando que se trataría de sándwiches. La aprehensión tuvo lugar en el norte de Guayaquil. Este sujeto caminaba por el sector de Mapacín Oeste con actitud sospechosa. Fue entonces que la policía se percató y lo detuvo. Al someterlo a una requisa, encontraron que en la funda que llevaba pan de sal tenía camuflada la droga. La droga se encontraba en el interior de los panes, como un sándwich la llevaba el individuo en la funda. Supo manifestar que no eran de él y que solo estaba trasladando la droga hasta otro sitio. Se trataba nada más y nada menos de clorhidrato de cocaína. La repartición o venta la hacía en este sector norte de Guayaquil. Según la policía, el sujeto iba a entregar la droga casa a casa. Se podría decir que es una nueva forma de traslado de las sustancias sujetas a fiscalización por parte de los ciudadanos. Mostró un control evasivo hacia el control policial que realizábamos, por lo que le hicimos el registro pertinente. El hombre de aproximadamente 40 años de edad no registra antecedentes. Fue entregado a la justicia y hoy está tras las rejas. Informó Carlos Julio Gurumendi. 2 menores de edad que fueron reclutadas con fines de explotación sexual fueron rescatadas por agentes de la DINAPEN. Los operativos se realizaron en Quevedo y La Maná. Fueron investigaciones separadas, pero con un mismo propósito: determinar el lugar donde las explotaban sexualmente a las menores de edad. Así, en el operativo Libertad 8 ejecutado en Quevedo, fueron detenidas 2 personas quienes supuestamente ofertaban sexualmente a un adolescente de 15 años. En contra de su voluntad, realizar actos de naturaleza sexual
en el centro de la ciudad de Quevedo en la vía pública. No sería la única, aparentemente reclutaban adolescentes que en base a engaños eran trasladadas a la frontera sur, incluso las explotaban sexualmente en el vecino país de Perú. El modus operandi de esta organización usualmente les utilizaban por ciertas temporadas, sea en el sector fronterizo del sur del país o en efecto en el propio territorio. Mientras en el operativo Libertad 9 rescataron de un prostíbulo a una adolescente de 17 años, la cual sería víctima de trata de personas. Trabajaba en un centro de tolerancia bajo amenazas. Esta organización realizaba sus traslados temporales por el término de un tiempo aproximado de entre 2 a 3 semanas en un solo lugar y posteriormente le trasladaban hacia otro sector. En este caso, el supuesto responsable de obligarla a vender su cuerpo fue detenido. En lo que vamos del 2019, agentes de la DINAPEN han capturado a 58 personas requeridas por delitos sexuales, 33 por abuso sexual, 24 por violación y 1 por venta de material pornográfico con menores de edad. En Quito informó Iván Casamen. Aproximadamente 1 kilómetro de la vía Babahoyo-Juján se encuentra anegada. Los conductores deben circular con mucha precaución para evitar que sus vehículos se vean afectados. Algunas personas se subieron las bastas y se quitaron los zapatos para caminar por la vía La Tranca. Es que debido a las últimas lluvias se han anegado al menos 2 tramos de la vía Babahoyo-Juján, sumando aproximadamente 1 kilómetro de afectación. Como ustedes pueden ver, esto está juncado. No hay señalización, queremos presencia de un policía para que dé paso aquí, porque en las noches esto se vuelve bien peligroso. Los conductores que debían maniobrar para evitar que los vehículos se apagaran recordaron que esto es un problema recurrente en los últimos años, pero no existe solución. Se apaga porque se le mete agua al distribuidor. Es que lo que pasa como el vehículo es pequeño, se me puede apagar y por eso es que estoy esperando a ver si puedo pasar. Los más afectados son los moradores de los recintos La Tranca, El Porvenir y La Carmela de la parroquia Pimocha. En Los Ríos, informó Odette Camacho. En otro tema, Ecuador recibió el primer desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Los recursos serán destinados para la construcción y repotenciación de hospitales en el sector salud, además de educación y trabajo. Los 652 millones de dólares, parte del acuerdo aprobado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, ya se encuentran en las arcas del Estado. Así lo confirmó el presidente Lenín Moreno. 4.200 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional, que ha hecho el primer desembolso ya de 652 millones. Ese dinero está destinado a financiar obras y proyectos sociales pendientes que habían quedado por falta de recursos. El primer mandatario rechazó que se intente desinformar, asegurando que estos recursos serían utilizados en el pago de los sueldos del sector público. Jamás usaremos ese dinero fresco en obras faraónicas o clientelares, que además no sirven para nada. Insistió en que este primer desembolso del FMI está destinado para obras y proyectos sociales que quedaron paralizados por la falta de recursos. Es para los bonos, mis mejores años. Terminaremos los hospitales que están pendientes. Fortaleceremos las manuelas para seguir atendiendo a los hermanos con discapacidad. Construiremos el Centro de Adicciones y Salud Mental en Guayaquil. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, explicó que parte de este primer desembolso además irá al Plan Anual de Inversiones. En el sector de infraestructura se destinan 130 millones de dólares y otros 292 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados. En este marco, el presidente Moreno entregó los recursos de manera simbólica al sector salud, educación y trabajo. En el ámbito laboral, se abrirán a 28,000 jóvenes la oportunidad de contar con una plaza de trabajo a través de los programas de empleo joven y Mi Primer Empleo. Y los recursos también permitirán llegar a 180,000 beneficiarios
del programa ABC de educación básica, pues así como garantizar 32,000 cupos de oferta para los investigadores tecnológicos. Finalmente, el primer mandatario se reunió con el gabinete ampliado ministerial para analizar todo el plan de inversión social. En Quito informó Adriana Rojas. La imbabureña Diana Ibujes obtuvo la primera medalla para Ecuador en los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales que se celebran en Abu Dhabi. La nadadora obtuvo el tercer lugar en los 400 metros libres, alcanzando así la medalla de bronce. Diana Ibujes obtuvo la primera medalla para Ecuador en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que se realizan en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. La nadadora imbabureña de 21 años obtuvo la medalla de bronce al alcanzar un tiempo de 7 minutos, 15 segundos y 52 centésimas en los 400 metros de estilo libre. El presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a la deportista que participa por primera vez en un evento internacional. ¡Qué alegría! Nuestra atleta Diana Ibujes gana la primera medalla para Ecuador en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Felicidades por ese bronce en natación. Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2019 se llevan a cabo por primera vez en el continente asiático y participan más de 7.500 atletas de 190 naciones. Con realización de Andrés Castillo, informó Mauricio Sánchez. Amigos, es momento de una pausa, no sin antes recordarles que el bloque informativo de RTS empieza más temprano. A partir de las 6 de la mañana, usted se informará con Luisa Delgadillo y José Luis Arévalo en el despertar de la noticia. Recuerde, a partir de las 6 de la mañana. Habitantes de Naranjal claman porque el gobierno declare el estado de excepción para combatir el alto índice de robos en el sector comercial. Jorge Escobar estuvo en este cantón que, pese a contar con el 70% de cobertura en servicios básicos, las áreas periféricas aún deben aguardar la ejecución del Plan Maestro. Su fuerza productiva se circunscribe entre el comercio y la agricultura. En el centro de Naranjal, sin embargo, crece una sombra que ha puesto a todos de cabeza. Que hay donde quiera, se meten a los negocios a asaltar, están haciendo de la suya. No hace mucho hubo una marcha para exigir los dejen trabajar en paz. Venden discos o implementos deportivos. También amor, ya que un tal Valentín galopaba a esas horas. A mí hace 15 días ya me asaltaron ya en el otro local y ya no se puede hacer nada. Por eso que en otras partes los cogen y les cogen y les queman, le dan palo. En la unidad de policía, sin embargo, el coronel Pablo Naranjo precisa, desde su llegada hace 7 meses, bajaron la pluma en un 50%. Hemos tenido la desarticulación de 2 bandas muy importantes que eran las que nos estaban afectando a ejes viales, a unidades económicas. En tiempos de campaña, aquí claman porque el gobierno declare el estado de excepción. Él dictaminará si es que el estado de excepción es meritorio o no en Naranjal. Pero es estrictamente un pedido que lo hizo el Consejo. Pero en este cantón guayacense, con una población que bordea los 100.000 habitantes, también hay otras urgencias en los sectores periféricos. Pero lo que pasa es que el agua viene sucia, el agua es sucia. Uno aquí para tomar agua tiene que comprar el bidón de agua. Por ejemplo, aquí cuando llueve, todo esto se llena. Mira, a nivel de la si es que no hubiera rebote para allá, se inundara más. Se tomó una foto conmigo y me dijo que iba a cumplir, que iba a arreglar esto y esto. Ojalá que esperemos que sea verdad lo que él dice. Ya pues, vamos a ver qué pasa con el nuevo alcalde. Marcos Chica está por concluir 2 periodos al frente del municipio. Destaca que el 70% de la ciudad tiene cobertura y que quien llegó en 2009 dispuso la ejecución de los estudios para el Plan Maestro. Después de 8 años hemos tenido respuesta. Ya tenemos en este momento acreditado 14.500.000. Está contratado la obra. La Feria del Cangrejo convoca a más de 40.000 personas, generando $500.000 en divisas. A través de una empresa pública construyeron este centro comercial, fusionado con el mercado, y les ha traído el cine, 60 años después de su cantonización. En Naranjal, provincia de Guayas, con cámara de Javier García,
informó Jorge Escobar. El Registro Civil de Identificación y Cedulación amplió su horario habitual de atención al público por las elecciones. Atenderá inclusive el día de los comicios hasta las 14 horas. Conozcamos más en la siguiente nota. Desde el 6 de marzo, la Dirección General del Registro Civil atiende al público en horarios extendidos. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este sábado vamos a hacer de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El sábado 23, un día antes de la jornada electoral, tenemos de 8 a 6 de la tarde. Y el domingo, el día de la jornada electoral, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por lo cual invitamos a que se acerquen ahora con tiempo. 15 ventanillas están habilitadas en la agencia matriz de 9 de octubre y Pichincha para atender a los usuarios que van a obtener el documento de identidad para poder sufragar en las elecciones del domingo 24 de marzo. Es que vamos a cambiar la cédula por las elecciones, tengo que votar, entonces tengo que tener mis documentos en regla. No estaba legible el anterior documento. Así es, no estaba tan legible por las lluvias, obviamente, se me deterioró, entonces ya vine a hacer el cambio. Ya es próximamente la votación y no hay mucha gente y vine para acá. Mi cédula está caducada, entonces yo no salgo en la papeleta electoral, por eso vengo a renovar mi cédula, porque está caducada ya. Primero que la cédula, con la ley del Código de Democracia, el artículo 12, la cédula no pierde vigencia como requisito para que el ciudadano se pueda acercar a sufragar. Y la segunda es que tiene que estar la cédula legible, puede ser cualquier cédula emitida por el registro civil, pero tiene que ser legible los nombres y todos los datos, por seguridad siempre del ciudadano. La de papel sí sirve. Por supuesto, si está legible, sirve. Desde que se amplió el horario de atención, se han emitido 15.000 cédulas y se esperan entregar hasta el día de las elecciones 42.000. Informó Roselena Vázquez. Más de $67.000 invirtió el Consejo Nacional Electoral en la elaboración de planillas braille que serán utilizadas por las personas con discapacidad visual en las elecciones seccionales del 24 de marzo. Son 7.800 planillas braille para alcaldes y 7.774 para prefectos, las que el Consejo Nacional Electoral pone a disposición de las personas con discapacidad visual, para facilitar el voto el 24 de marzo, esto a nivel nacional. Una especie de sobre en el que se inserta la papeleta. De esta manera se facilita que los ciudadanos puedan votar por el candidato que tengan su preferencia. Existirán 3 formatos, A3, A4 y A5, lo que dependerá del número de candidatos que existe en el lugar de la votación. Se ha realizado un arduo trabajo, repito, porque son 221 cantones y se tenía que definir la plantilla para cada cantón dependiendo del número de candidatos. Estas plantillas, al momento que se acaba el ejercicio del sufragio de la persona, son devueltas a la mesa de atención preferente, ya que la misma plantilla braille será utilizada por todas las personas con discapacidad visual. Las plantillas braille solo se utilizarán para alcaldes y prefectos. Por su dificultad para el resto de dignidades, se aplicará el voto asistido, donde podrán ser acompañados por un familiar o uniformado. Ustedes saben que para concejales, consejeros, la papeleta es mucho más extensa en el número de candidatos, por lo tanto se complica, se dificulta el escribir el lenguaje braille y va a ser complicado para los ciudadanos el identificar por su candidato. Pero esta no es la única facilidad que se da a las personas con discapacidad visual para que puedan ejercer su derecho al voto. Se conservan los logotipos, ya que muchas personas, si bien tienen visión reducida, acercándose bastante a la papeleta pueden reconocer cuál es el logotipo de su candidato favorito y ejercer su derecho al voto. Cambios que al máximo organismo electoral le ha significado $61.789, informó Héctor Romero. Olindo Nastacuaz es el último aspirante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que presentamos. Olindo Nastacuaz Pascal tiene 42 años, es profesor de educación primaria a nivel técnico superior. Su experiencia, profesor en el Sistema Intercultural Bilingüe, subdirector de la Red Escolar Rural Agua Chical Mataje, presidente de la Federación de Centros Agua del Ecuador,
vocal del Gobierno Autónomo de la Parroquia Tululbi y asistente técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerde que los postulantes se encuentran divididos en 3 papeletas, la de mujeres con 11 aspirantes, la de hombres con 28 candidatos y la de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior con 4. De los mismos, usted deberá elegir a 3 aspirantes de la lista de hombres, a 3 de la lista de mujeres y un postulante por la lista de pueblos y nacionalidades. Y ahora bien, les presentamos a un último candidato a la prefectura de Pichincha que conoceremos hoy. Ángel Vicente Zapata Lucio es abogado y doctor en jurisprudencia. Sus propuestas: mejorar las vías y caminos vecinales de toda la provincia, la construcción de cuartos fríos para el almacenamiento de cárnicos y lácteos que produce la provincia, así también como canalizar el apoyo con maquinaria agrícola e insumos para el agro, fiscalizar obras inconclusas o sin ejecución. Representa a Lista 70. Amigos, es momento de... Gracias por permanecer en nuestra sintonía. La Superintendencia de Compañías inició con la liquidación de la Refinería del Pacífico, un proyecto impulsado por Petroecuador y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. A solicitud de la empresa pública Petroecuador, la Superintendencia de Compañías resolvió la liquidación de la Refinería del Pacífico, RDP Loy Alfaro, al encontrarse disuelta de pleno derecho. Según especifica un comunicado difundido en el que también se señala que esta resolución fue tomada el pasado 12 de marzo. El gobierno ecuatoriano acusa a la empresa venezolana PDVSA, con la que se inició este proyecto, de no cumplir con sus obligaciones. El capital con el que arrancó la refinería fue de $283 millones financiados por Petroecuador y 228 millones por PDVSA, pero en lo posterior, la estatal de petróleos venezolana no aportó sino solo el Estado ecuatoriano, con más de $1.000 millones. En este proyecto, que fue concebido con la idea de la integración latinoamericana, surgen más cuestionamientos. Una evaluación técnica de la obra señaló que hubo un 23% de sobreprecio, es decir, alrededor de $678 millones. El camino de la liquidación no será sencillo. Los acreedores tendrán 60 días para presentar las justificaciones de sus acreencias. En tanto, el gobierno evalúa el futuro de la refinería. Ya hay proyectos en carpeta que podrían desarrollarse en aquellos terrenos, siempre previo a un análisis jurídico, técnico, comercial, financiero, pero Manabí demanda de proyectos importantes, y no por el hecho que se esté liquidando una sociedad de una empresa mixta quiere decir que no va a haber un proyecto potente y que reactive la economía y genere fuentes de empleo en la provincia de Manabí. Se informó además que el acueducto La Esperanza continuará funcionando en beneficio de los cantones Jaramillo, Montecristi y Manta de la provincia de Manabí. Informó Carolina Osante. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, aclaró que su propuesta de enmienda constitucional no busca la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sino restituir la facultad de elegir a las autoridades de los organismos de control. Jorge Escobar nos informa. El trago amargo de un espionaje cuya investigación está en ciernes parece no perturbar a Elizabeth Cabezas, que se niega a quedarse solo en intensificar las auscultaciones metálicas y todo lo que se le parezca a una grabadora. Yo ya he planteado una denuncia con claridad en la Fiscalía para que se haga un proceso, pero paralelamente al interno de la Asamblea Nacional estamos estableciendo ya mecanismos, obviamente, preventivos. En una entrevista efectuada en una emisora local, Cabezas defendió además su propuesta de enmienda constitucional. Ahora que el Consejo de Participación se lleva todas las miradas, que nadie quiere que desaparezca, precisa. Yo lo que he dicho es que las atribuciones son excesivas y que, existiendo las experiencias anteriores en donde además es factible, en lugar de que el Consejo de Participación sea el que elija a todas las autoridades,
sea la Asamblea Nacional la que retome esa facultad. Lo plantea al fragor del voto nulo y una demanda de inconstitucionalidad por omisión presentada por un grupo de abogados en Quito, cuyas medidas cautelares fueron negadas por la flamante Corte Constitucional. De eso tiene plena conciencia el candidato Fausto Lufera. Que no vengan a boicotearnos un proceso electoral que la propia Constitución establece, elegir y ser elegidos. Y lo que es más, hay un mandato popular de la consulta popular del 4 de febrero del año anterior. A conciencia de lo que se vislumbra, Lufera afirma, después del 24, por último. Yo me voy a enarbolar para que en un lapso de 2 años tengamos una nueva asamblea constituyente, porque ¿qué sería que esta constitución esté con un gobierno en el 2021 irresponsable, con plenos poderes, porque Correa elevó? Informó Jorge Escobar. En Loja, la Policía Nacional y otras instituciones realizaron un operativo a migrantes con niños, quienes fueron llevados para la valoración respectiva y luego ser ubicados en centros de acogida. Con el propósito de poner en buen recaudo a niños o adolescentes de hijos migrantes venezolanos, las autoridades realizaron un recorrido por el centro de la ciudad de Loja. Organismos como el Ministerio de Inclusión Económica y Social trabajan en atención a estas personas. El objetivo de esta intervención de sensibilización el día de hoy tiene como objeto colocar a estas familias, a estos niños en un piso de protección social integral, donde todas las instituciones asumimos una responsabilidad dentro de nuestras competencias. Los menores que se encuentran en condición de riesgo fueron llevados para su debido control médico. Debemos tomar en cuenta que la intervención no solo es lo único que se va a hacer también la valoración médica de los menores, se va a dar charlas socioeducativas, culturales a los padres de familia, quienes tienen que firmar un acta de compromiso al final del procedimiento, en los que se comprometan a no vulnerar con los derechos de los menores. Por su parte, el patronato también se unió a este operativo para evaluar el porcentaje de migrantes que existen en la ciudad y prestar atención en sus diferentes casas de acogida. Con ello, estamos dando la posibilidad de que los niños ya no estén en situación de riesgo y estos niños estén bien alimentados, bien protegidos hasta cuando dure la estadía de nuestros migrantes en nuestra ciudad. En Loja informó Marcela Constante Brito. En más de 1000 ciudades del mundo, los estudiantes salieron a las calles para protestar ante la falta de acciones de sus gobiernos en contra del cambio climático. La protesta es coordinada por el Movimiento Juventud por el Clima y cuentan con el respaldo de la comunidad científica. La isla Floreana es la sexta más grande del archipiélago de Galápagos y la primera en ser habitada. Además de sus encantos naturales, aquí usted podrá conocer sobre la colonización del archipiélago. La isla Floreana es una de las primeras del archipiélago en ser habitada. Esto porque es una de las pocas que posee agua dulce. La comunidad local de esta isla ofrece opciones de ecoturismo y sus atractivos principales son de tipo histórico. Floreana es la isla donde todo empezó. En este destino usted podrá conocer la historia de la colonización de las islas y la vivencia de los primeros habitantes. Galápagos fue descubierto en 1535 por Tomás de Berlanga. Después viene el apogeo de piratas y balleneros desde los 1660 hasta los 1800, donde casi acaban las tortugas endémicas de aquí de Floreana. Después, en 1807, tenemos el primer habitante, que era Patrick, un pirata, que lo abandonan aquí, estuvo por 2 o 3 años aquí en Floreana hasta que logra salir. Entre los lugares más visitados está la Cueva de los Piratas, la Cara Tallada en Piedra, el Mirador de la Baronesa, el Cerro Ayeri desde donde se llega hasta la Bahía de los Correos. Nos encontramos en el barril de Post Office. En el camino normalmente se ve la distinta variedad de los pisos biológicos que tenemos en las diferentes islas. Comenzamos desde la parte alta de Floreana, donde la vegetación es abundante, y llegamos a la parte árida,
cruzando la parte de transición, donde se pueden ver plantas que están normalmente adaptadas a